Caro, muchísimas gracias por la introducción. Eh, entonces, bueno, primero, ahorita me voy a presentar un segundito. El tema que vamos a ver hoy se llama Distributed Deep Learning with JAX 101. Eh, yo la voy a dar en español, el texto va a estar en inglés. eh, y básicamente es como una introducción un poquito a, digamos, entrenamiento distribuido de estos modelos. Y también una introducción a Jax, porque Jax todavía no es tan popular, entonces va a explicar algunos de los conceptos para que la podamos seguir. Eh, Como decía Caro, eh, pues mi nombre es Cristian García, soy Machine Learning Engineer en Quantsite. Quantsite es una empresa que se dedica a apoyar proyectos open source, pues con talento para empresas. También tenemos, digamos, algunas empresas privadas que contratan servicios como analítica. Y a través de Quantsite estoy trabajando con Google en el proyecto de Flax, que es el framework que vamos a usar. Entonces he estado involucrado en esto y por eso me emociona pues tanto contarles de este tema que le he estado trabajando ya por varios meses. Eh, entonces, bueno, em, digamos que vamos a empezar sencillito y vamos a ir construyendo poquito a poco cómo coger digamos, un modelo eh, lo entrenamos en un solo dispositivo, imagínense en una sola GPU o en su computador local, y vamos a ver los pasos que se necesita para entrenar esto en un clúster. Entonces vamos a ir siguiendo como esa trayectoria. Eh, bueno, para eso eh, vamos a ver primero cómo es un training step normal en un solo dispositivo. Y pues vamos a empezar con el hecho de que siempre tenemos, la mayoría del tiempo tenemos como la data. Entonces ahí puse a Y y a X en la partecita de abajo y vamos a ver el flujo. Lo primero es que usualmente lo que tenemos es que X, eh, digamos, sea una imagen, eh, la pasamos a través de un modelo para tener Y, que Y es la predicción, no sé. En el caso de clasificación, imaginémonos que es las predicciones y algo característico, pues, digamos, algunos frameworks no lo ponen a pensar a uno tanto en esto, pero algo que el modelo maneja es, digamos, los pesos que va a representar aquí con W y el estado que lo voy a representar con S. El estado puede ser muchas cosas. En este caso es la parte que no es entrenable o no es diferenciable. Eh, la mayoría del tiempo esos son, por ejemplo, si uno usa la capa batch norm, ahí hay un estado que no es diferenciable, pero es parte de la computación. Entonces, digamos, eso es lo que vamos a ver el modelo simplemente como con esos componentes. Em, Usualmente, a partir de las predicciones Y' y digamos lo que sea los labels Y, yo construyo pues la pérdida, el loss, eh, y adicionalmente también construyo las métricas eh, con esos mismos datos. Las métricas después vamos a ver que resultan importantes en el contexto distribuido. eh, y del loss y digamos, los pesos o, digamos, la parte diferenciable del modelo que estamos llamando W,
usualmente construimos el gradiente. Entonces, esto va a ser como lo que le vamos a pasar al optimizador. Si tienen preguntas, háganlas, así sean sencillas. Aquí estoy asumiendo como ciertas cosas, pero si estoy diciendo algo que no es obvio, porfa me lo escriben en el chat y, y Caro después me hace las preguntas. Eh, entonces, con el gradiente, lo más importante que va a suceder es que se lo vamos a pasar al optimizador y el optimizador va a actualizar eh, los pesos del modelo y eso es como, digamos, lo más importante eh, de estos modelos de deep learning. Esto es como obviamente viéndolo desde, desde pues, muy general, eh, pero estos componentes son los que vamos a analizar más adelante. Entonces, eh, digamos que para la discusión de modelos distribuidos, vamos a simplificar un poquito este diagrama, porque hay cosas que no nos van a interesar tanto. Entonces, aquí vamos a decir que para entrenar en un solo dispositivo, eh, simplemente nos va a interesar esto que va a ser el modelo con los pesos y el estado, las métricas, el gradiente y el optimizador. Lo otro sigue sucediendo, pero eh, cuando entrenemos con varios dispositivos o clúster o como lo queramos ver, nos vamos a tener que preocupar más que todo por esto que le estoy mostrando aquí. Entonces, esta va a ser como la imagen que vamos a tener, simplemente un dispositivo que recibe los datos y todo lo que les mostré va a suceder. Em, entonces, bueno, vamos a ver como un pequeño tour por JAX. JAX es un framework de Google y les voy a contar, pues, lo, lo primero que tiene JAX es que intenta adoptar el API de NumPy. Entonces, si ven uno, la mayoría de las operaciones que necesita realizar las encuentra en jax.numpy, que lo importan como JNP. Y lo chévere es que es compatible con el NumPy normal. Entonces aquí vemos el NumPy normal y simplemente cualquier, como el 90 más operaciones que conocen de NumPy están en JAX igualitas y eso facilita mucho el aprendizaje porque, digamos, mucha gente que se dedica como a data science ya sabe NumPy y entonces aprender JAX es muy sencillo. Eh, Ahora, JAX agrega como otros componentes que son la diferenciación automática, que esto es común pues en TensorFlow y en PyTorch. Eh, JAX es un framework funcional y no solo funcional, sino funcional puro. Eh, entonces esto hace que la mayoría de lo que uno hace, lo hace a través de funciones o transformaciones de funciones. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una función f, para calcular el gradiente, uno lo que hace es que transforma f a través de la función grad y esto te devuelve, aquí lo escribimos como de f, que es la función que calcula el gradiente. Esto es como muy parecido a cómo funciona en matemática, que uno tiene una función y después tiene otra función que es la del gradiente. Entonces funciona tal cual. Entonces, bueno, aquí ven que esto le calcula la derivada de forma automática. Em, y la otra característica es que usa por debajo un compilador que se llama XLA. eh, y XLA compila código en CPU, en GPU y en TPU.
Eh, entonces eso hace que el código que uno escribe en JAX pueda correr como en todos estos dispositivos de forma semiautomática. Eh, y eh, como un compilador, uno como, digamos, si uno quiere usarlo, bueno, uno siempre lo está usando, pero si uno quiere compilar una nueva función, uno lo que hace es usar JIT y si uno, digamos, pasa la función por JIT, obtiene una nueva función que corre el mismo código, pero usualmente es más rápida, utiliza menos memoria, etcétera. Y esto es como una característica muy importante porque, no sé, para ciertas pruebas, JAX puede ser, por ejemplo, dos, tres veces más rápido que PyTorch, dependiendo de lo que se haga, porque JIT evita básicamente todo el intérprete de Python, lo elimina y eso hace que el código sea muy eficiente. Entonces, estos jacks así, pues lo vamos a usar ahorita en un demo, pero estos jacks como en minutos. Eh, lo otro que también vamos a usar es Flax. Entonces, jacks no tienen ni idea de que existen las redes neuronales. Entonces, existen varios otros frameworks en el ecosistema de jacks. El más popular y el mejor soportado es Flax. eh, y pues es un API de redes neuronales. Entonces, si saben un poquito de PyTorch, ven que heredar de module es como la misma idea. Eh, es funcional, porque casi todo en JAX es funcional. Entonces, eh, digamos que una de las cosas que deja hacer que ven aquí es, por ejemplo, llamar a otros módulos así en la misma línea. eh, eso lo deja hacer, eh, digamos, esto no puede ni en Keras ni en PyTorch. Acá tienen esta sintaxis que sí lo permite. eh, y existe otra cosa que llama, no lo vamos a ver ahora, pero que son unas transformaciones, que son las de JAX. JAX, no lo vamos a cubrir en esta charla, pero JAX tiene como unos superpoderes donde uno puede coger una función y transformarla de forma que hace otras cosas que no son nada fáciles de hacer en otros frameworks. Flax las soporta. Yo creo que eso requiere su propia charla, es súper interesante. Em, digamos, si nos concentramos como en lo importante para el demo, sería que como Jax es funcional bueno, y Flax mantiene esa característica, eh, resulta que estos módulos, digamos aquí model, eh, ellos no van a contener su estado, sino que el estado, por ejemplo, aquí cuando corremos la función init, eh, primero que todo, sí, no podemos correr simplemente el modelo de una, sino que primero tenemos que inicializarlo. Eh, el estado aleatorio en JAX es explícito, entonces nos toca pasar un, un RNG key, o un PRNG key, como lo vemos aquí. Este es el estado aleatorio. Y bueno, y los datos, que eso sí es esta X que pasa por el modelo, y él nos devuelve el estado como, eso es como un diccionario, y ya con este estado que le llaman variables, uno puede usar la función apply, pasando las variables al principio y después ya los argumentos pues, del modelo para hacer la inferencia. Esto si bien es funcional, el estado siempre es explícito y nunca lo guardamos eh, como tal dentro del modelo. Eso cambia un poquito el paradigma de cómo
uno hace las cosas y en especial también permite hacer muchas otras cosas que son difíciles en otros frameworks. Pero sí hay que cambiar como un poquito el chip. Eh, y bueno, voy a ir al primer demo. Eh, si hay preguntas, creo que no sé si la guardamos al final, pero de pronto podríamos. Listo, genial. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo entrenar algo sencillo eh, con Jax. Y después vamos a ver la versión distribuida de esto que vamos a enseñar ya como para ver el tema principal. Entonces, bueno, si quieren acceder al notebook, está en este link. Eh, Ahorita más tarde vuelvo un segundito al link si lo quieren copiar. Eh, voy a darle las partes, digamos, importantes. Eh, si quieren pueden seguir ya todo el tutorial. Vamos a concentrar como en la parte de entrenamiento. Bueno, aquí están los imports. Vamos a resolver el MNIST en un solo dispositivo en este caso. Y bueno, aquí tenemos como una red convolucional y tenemos batch norm y dropout, que vamos a ver que eso vamos a tener que manejar el hecho de que tenemos este estado no diferenciable y dropout nos da un estado aleatorio. Entonces en JAX nos toca pensar mucho como en todo el estado. Eh, y, y bueno, la función de pérdida vamos a usar cross entropy. Bueno, esto es como estándar. Eh, Aquí vamos a usar para las métricas, no les voy a explicar todo esto, pero simplemente vamos a computar el accuracy y el loss. Vamos a rastrear esto. Esta clase la construí aquí a mano. Uno puede usar unas librerías, pero digamos que esto lo que va a hacer es acumular la métrica a través de un epoch. Y una cosa especial es que el estado de esta métrica van a ser estos tres escalares. Cuando veamos la versión distribuida, esto es importante, por ahora no es importante. Y bueno, vamos a tener una función que inicializa todo. Entonces, como les mostré, uno en JAX, uno en Flax usa, si uno crea un módulo, que esta es nuestra CNN, uno tiene que usar init para obtener los pesos, que llama variables, y también tenemos que inicializar otras cosas. Entonces, si en JAX uno es muy explícito con estas cosas, uno tiene que también iniciar el optimizador. Entonces, el optimizador también tiene un método init, y al optimizador solo le vamos a pasar nuestros parámetros diferenciables. Eso en Flax está dentro de esta llave que se llama params. Y vamos a inicializar las métricas. Entonces, digamos, aquí en init step inicializamos todo. Aquí viene la parte más importante, que va a ser el train step. Eh, entonces, bueno, todo esto es como muy bajo nivel. No es como en Keras, que es un poquito más automático. Aquí vamos a ver uno cómo lo haría a mano. Uno de pronto puede crear abstracciones para que esto sea más fácil. Eh, pero en JAX, eh, digamos, lo más puro posible, uno crea esta función que se llama el train step y uno la compila con JIT. Esto, para que esto corra, digamos, de forma eficiente. Entonces, pues esto, sí, siendo funcional, uno tiene todos los inputs que puede necesitar para entrenar y aquí tiene todos los outputs que son como los cambios eh, que sucedieron.
y los logs en este caso van a ver las métricas. Entonces, sí, esto es muy programación funcional. eh, y les voy a mostrar como las partes importantes, hay como bastantes detalles, pero pues lo primero es que vamos a tener como una función de pérdida. Entonces, acá la función de pérdida es muy explícita porque pues no, al no tener, digamos, al no tener objetos como por ejemplo en PyTorch, que uno simplemente construye el tensor del loss y de ahí puede obtener el gradiente, acá hay que construir una función explícita que va a ser este loss function y uno aquí se la pasa a, bueno, la forma más sencilla es grad, que calcula el gradiente, entonces calcula el gradiente de la función de pérdida, que es lo que uno quiere. Value en grad además le devuelve a uno pues como el output, que en este caso lo queremos eh, porque ahí viene la predicción. Entonces calculamos pues la función del gradiente y ya cuando la llamamos, entonces él va a diferenciar con respecto al primer argumento, que van a ser los parámetros, que los sacamos aquí, como les dije, de las variables. Params tiene los componentes diferenciables. Eh, entonces diferenciamos con respecto a params, pasamos también las otras variables, que en este caso tiene como el estado de batch norm, va incluido ahí, y obtenemos el gradiente. Y bueno, otros outputs como las nuevas variables, entonces como los updates de las variables y los logits, que en este caso son las predicciones. Entonces, bueno, el loss function lo que hizo fue eh, llamar a apply, que esto corre como digamos, el forward del modelo en cierto sentido, con la imagen. Y bueno, le estamos diciendo aquí que training es true, pues porque estamos entrenando. Y Flax es muy explícito con todo el estado del modelo, entonces nos requiere pasarle estas otras cosas adicionales. Aquí le vamos a decir que BatchNorm va a modificar sus estadísticas, básicamente. Y le vamos a decir que Dropout tiene un estado aleatorio y aquí es muy específico. Le vamos a decir, ok, tenemos Dropout con un estado aleatorio que va a ser este. Entonces le pasamos la llave del estado aleatorio. s- Tiene un poquito más overhead que, digamos, otros frameworks, pero vamos a ver que esto nos permite paralelizar todo muy fácil. Entonces, bueno, ya, bueno, eso calcula los outputs y aquí calculamos el cross entropy. Y afuera, ya cuando tenemos los gradientes, lo que vamos a hacer es usar el optimizador para, aquí obtenemos como los updates a los parámetros, que después lo aplicamos con apply updates y obtenemos unos nuevos parámetros. Y aquí pasamos el estado del optimizador y tenemos otra vez el estado del optimizador. Eh, entonces, esto es como todo el update step. Y las métricas, hacemos update, esto actualiza las métricas y ya con el método compute tenemos como los logs o bueno, los valores concretos. Eh, Esos son los pasos. Esto fue más o menos lo que vimos que era en el diagrama inicial de todos los pasos pues para entrenar. Aquí obviamente hay muchos detalles. Eh, Creo que el resto no lo va a mostrar por tiempo, pero simplemente pues va a correr esto como por 10 épocas y vemos que muy rápido pues va convergiendo a un buen accuracy. Entonces, esta es la versión no distribuida.
Eh, Vamos a ver qué tenemos que hacerlo para distribuirlo. Entonces, digamos que más o menos vimos todos estos componentes allá en el código. Eh, ¿Cómo podemos entrenar si tenemos un clúster o varios dispositivos? Eh, lo que va a pasar es que, bueno, vamos a decir, ok, ya tenemos uno o más dispositivos y vamos a usar esta estrategia que se llama Data Parallel. Entonces, Data Parallel, la característica que tiene es que tenemos varios dispositivos y a cada dispositivo le vamos a pasar diferente data, pero idealmente ejecutamos el mismo modelo. Entonces, pues lo que va a hacer es que le pasamos, digamos, x0 al dispositivo 0, x1 a este. eh, sí, lo que hacemos es que generamos, en vez de, digamos, un solo batch, generamos n batches y cada batch se lo pasamos a un dispositivo y corremos todas las operaciones, pero eso no es suficiente. Porque la data, al ser diferente, eh, va a causar que los gradientes sean diferentes y digamos, las estadísticas de batch norm sean diferentes. Entonces, no estaríamos entrenando el mismo modelo, estaríamos entrenando n modelos. Eso no es lo que queremos. Entonces, lo que hay que hacer es sincronizar eh, digamos, ciertos estados para que al final en el clúster esté entrenando el mismo modelo. Entonces, eh, hay que sincronizar los gradientes y ya vamos a ver cómo se sincronizan o cuál es como la operación que vamos a realizar. Algunos se sincronizan diferente. Por ejemplo, los gradientes se sincronizan con esta operación que llama all reduce, con el average, el promedio. Eh, Las métricas, vamos a ver que se sincronizan con all reduce, pero la suma. Y los, los batch stats, digamos, las estadísticas que usa batch norm, las sincronizamos con el average. Aquí si ven, no tenemos que sincronizar el estado del optimizador ni los pesos del modelo, porque si sincronizamos los gradientes, las actualizaciones del optimizador y por ende los nuevos pesos van a ser iguales. Entonces, digamos que la forma de sincronizarlo a través de los gradientes. eh, ¿Y qué son estas operaciones como tal? Digamos que si yo tengo estos cuatro dispositivos y tengo, bueno, este es como un mini array de dos elementos en cada uno. eh, quiero, quiero como en All Reduce Sum, quiero, digamos, calcular la suma de esos arrays. eh, y bueno, es muy sencillo. Lo único que tenemos que entender es que no hay como un nodo central. Esto no es como, eh, esto no es centralizado. Entonces, la información tiene que viajar entre todos los dispositivos y básicamente cada dispositivo tiene que enviarle la data a todos los otros dispositivos para que ellos puedan hacer la suma. Es como lo único que hay que entender, que no es una arquitectura centralizada, pero si ellos se envían toda la información, al final podemos obtener la suma en todos. Entonces, si ven, pues esto sumó, digamos, por el primer elemento 5, 2, 7 y 4. Y todos sumaron eso y todos obtienen 18 y bueno, para el segundo elemento tienen 14. Entonces al final obtenemos la misma data en todos. Para el average es lo mismo, solo que ellos pues, dividen por el número de dispositivos.
Entonces tenemos 4.5 y 3.5. Y esta es una forma de ejecutar pues operaciones que sincronizan el estado eh, obteniendo los datos de todos los dispositivos y así todos obtienen los mismos valores. Eh, Hay otra operación que no la vamos a usar, pero es como por conocimiento general, que llama All Gather, que en vez de realizar como una operación, lo que hace es que si tenemos, digamos, estos tres valores, lo que hace es como concatenarlos. Entonces, eh, esto cambia la forma, las otras dos no cambiaban el shape de los arreglos, este sí cambia la forma y le agrega como la dimensión adicional del dispositivo. Aquí vemos que pues cada uno termina todos terminan con toda la data en el mismo orden. No lo vamos a usar, pero es útil saberlo. Y un, digamos, la forma para ejecutar, ya vamos a ver es, digamos, uno cómo corre código eh, distribuido en JAX. Eh, entonces JAX tiene esta operación que se llama PMAP, que es como parallel map, pero parallel de pronto se debería llamar como distributed map alternativamente, porque él lo que va a hacer es que le vamos a dar una función cualquiera y él va a correr esa función en todos los dispositivos que tenga disponibles. Entonces, digamos, en este caso vamos a pretender que tenemos 8. Y él va a mandar, eh, como vimos, va a mandar diferentes batches a cada dispositivo. Entonces, aquí, por ejemplo, la data tiene que contener como una dimensión adicional que es como el, digamos, el ID o la dimensión de los dispositivos. Entonces aquí vamos a tener 8, digamos. eh, y, y ya, digamos, esto va a ser 8 por 10. Entonces, cada uno de esos 8 lo vamos a enviar a ese dispositivo. Entonces, ya dentro de la función no vamos a ver esos otros 8, sino que solo vemos uno de esos. Entonces, solo tenemos un array de 10 elementos. Vamos a aplicar una transformación cualquiera. Aquí hay un reshape. Simplemente le hicimos reshape de la data. Y eh, lo que va a hacer PIMAP es que lo ejecuta en cada uno de estos dispositivos. Y ya cuando ejecutamos F, lo que va a hacer es que el output vuelve a coger pues el output de cada dispositivo y lo agrega. Entonces vamos a ver que el shape es otra vez 8 por eh, el shape pues de los resultados. Aquí se ve muy sencillo. Para correr un modelo tiene un poquito más detalles, pero en esencia es simplemente hacer slice de la data, mandarla a diferentes dispositivos, coger los resultados y volver a agregarlos. En esencia, pues no es como tan difícil. Eh, y vamos a verlo en el demo. Entonces, lo chévere es que, pues lo chévere de Jax es que no hay que cambiar. Ay, sorry. Listo. Gracias. Bueno, vamos al demo. Lo que vamos a ver es que no vamos a tener que modificar tanto el código porque digamos que ya teniendo el código funcional, eh, solo tenemos que cambiar como algunos detalles. Entonces, pues vamos a ver que el modelo es el mismo, eh, el loss es el mismo, las métricas son los mismos. eh, lo único que va a cambiar, por ejemplo, en la inicialización es que en vez de usar JIT para compilarlo en un solo dispositivo, vamos a usar PIMAP para compilarlo
para compilarlo en todos los dispositivos, esto lo que va a hacer es que va a inicializar el modelo, el optimizador y las métricas en los dispositivos. Eh, Después, acá en TrainStep, eh, ya no vamos a usar JIT, sino que vamos a usar otra vez PMAP. Eh, Vamos a ver que uno de los detalles que tenemos que decirles, vamos a crear una dimensión, le llaman axis name, le vamos a llamar device, es como un nombre aleatorio que nos permite después hacer las operaciones de all reduce, hay que especificarle en qué dimensión. Aquí es en esta dimensión de device. El código queda casi idéntico, pero les voy a mostrar las diferencias. Eh, Aquí tenemos los gradientes normales, pero eso son diferentes en cada dispositivo, hay que sincronizarlos. Eso es una línea de código en JAX, donde usamos esta operación que llama pmin, que calcula el min, pero usando all reduce. Aquí le pasamos los gradientes, él nos devuelve los gradientes y solo le decimos que use el axis name que le pusimos acá del device y él sincroniza todos los gradientes con el promedio. Súper sencillo. Eh, Después ya el paso del optimizador ni siquiera cambia. Lo otro que hay que sincronizar es las estadísticas de batch norm, los batch stats. Entonces eso lo vamos a hacer con esta operación. Otra vez pmin, entonces la misma que usamos para los gradientes, pero sobre el estado, pues sobre los batch stats. Entonces aquí ya lo sincronizó. Aquí simplemente lo volvemos a reintegrar a las variables. Entonces, de nuevo, es otra línea, una línea de código. Y finalmente las métricas eh, la actualizamos y lo que tenemos que hacer es, en este caso, es hacer el all reduce sum. Eso, en este caso sucede porque las métricas tenemos que como calcular la suma de todas las pérdidas y de todos los steps porque lo estamos acumulando y eso lo hacemos con psum sobre las métricas, eso lo sincroniza y después ya hacemos el compute normal y él nos calcula la métrica acumulada sobre todo el bache, sobre todo el epoch, por todos los dispositivos. Eh, Solo fueron tres cambios, entonces es como muy, digamos, no es tanto trabajo como en otros frameworks. Con unos tres cambios ya estamos corriendo nuestro código distribuido. Eh, Aquí hay unos detalles, pero no vale la pena verlos. Eh, y ya si vemos el entrenamiento, entrena de nuevo muy parecido. eh, pero ya lo estamos corriendo. En este caso tenemos 8 cores de TPU. Y estamos corriendo nuestro código pues ya como en este clúster, entonces pues potencialmente podemos acabar el entrenamiento mucho más rápido que si solo tenemos un dispositivo. Entonces yo creo que voy a dejar ahí y ya si hay preguntas, puedo responder las preguntas.